OR Noticias de negocios y empresas de hoy 17-12-2015, CITSES Tips, CITSES.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura, las mejores noticias de negocios. Crédito Real adquiere el 55,2% de la firma. La operación abrirá el portafolio de la sociedad financiera con nuevos modelos de negocios. El monto de la transacción ascendió a más de 266 millones de pesos. Google celebra a Beethoven con la Quinta Sinfonía. El Doodle presenta rompecabezas junto con pasajes de la vida del artista. Beethoven, considerado un genio de la música clásica, nació en Alemania hace 245 años. Twitter debe popularizarse o aceptar las consecuencias. La red social tiene que buscar nuevas maneras para atraer nuevos usuarios y convencer a Wall Street. Las acciones de la tecnológica han caído más de 33% en 2015. El peso mexicano se deprecia previo al anuncio de Banxico. La moneda registra una pérdida de 0,9% en el mercado interbancario. Se espera que el Banco Central eleve la tasa objetivo en 25 puntos base en línea con la Fed. Ford quiere subirse a Uber con su nuevo Figo. Lanzó este auto compacto en México para crecer sus ventas en ese segmento. Una de las estrategias es posicionarlo entre las plataformas de transporte privado como Uber. Wall Street amanece con resaca tras el anuncio de la Fed. La bolsa de Estados Unidos baja luego de que el Banco Central anunció ayer un alza en su tasa. La bolsa mexicana opera al alza, en línea con las bolsas europeas que trepan 1%. México abre una investigación antidumping al acero chino. La indagatoria fue solicitada en septiembre por dos siderúrgicas nacionales. Desde 2012, las importaciones del país asiático han dañado a la industria mexicana. Cuba y Estados Unidos reanudarán vuelos comerciales. Aún no se sabe cuándo se restablecerá el transporte aéreo comercial entre ambos países. La medida hace parte del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La irreversible reaproximación entre Cuba y EU. Analistas consideran que el avance en el restablecimiento de relaciones ha sido rápido. Los dos países ya tienen embajadas plenas en sus respectivas capitales. La fuerza mantiene despiertos a los mexicanos. El estreno de Star Wars se vivió con pasión en el país la medianoche del jueves. Así fue el regreso de la saga en algunos complejos del Distrito Federal. 10 ideas de regalos para un año nuevo más feliz y sano. Ayuda a tu ser querido a bajar de peso, organizarse o reducir el estrés con estos regalos. Lo único que tendrás que hacer es preguntar cuáles son sus propósitos para 2016. El peso argentino registra su mayor devaluación desde 2002. La caída de la moneda en el mercado mayorista se debe al fin de los controles cambiarios. El gobierno de Mauricio Macri anunció ayer la eliminación de estas medidas. AstraZeneca acuerda la compra de 55% de Acerta por 4.000 mdd. AstraZeneca pagará 2.500 mdd por adelantado. La empresa busca acceder a una nueva clase de fármacos para combatir los cánceres en la sangre. El gobierno de Peña construye la reforma de las ciudades. La titular de la SEDATU asume como prioridad la certeza jurídica y el ordenamiento territorial. Robles dice que la modificación busca abatir la corrupción y la negligencia, y detonar la inversión. Evita el anzuelo de los estafadores en línea esta Navidad. Los casos de phishing se incrementan a fin de año con las compras en línea en temporada navideña. Empresas de ciberseguridad dan consejos sobre cómo evitar la intrusión de troyanos y otros ataques. México, el nuevo líder económico de América Latina. El país cerrará el año con una expansión de 2,5%, un nivel superior a la mayoría en Latinoamérica. Expertos destacan que México tiene estabilidad financiera pese a sacrificar el crecimiento. Los ahorradores decidirán el riesgo que pondrán a su afore. Los trabajadores elegirán en qué sociedad de inversión poner sus ahorros, dice la CONSAR. Existe un dilema entre paternalismo y dejar a los ahorradores tomar decisiones, señala un analista. Así es como nació el popular droide BB-8 de Star Wars. Todo inició con un bosquejo en una servilleta antes de que iniciara la filmación de la película. Durante año y medio se guardó el secreto de uno de los droides más populares de la saga. Estos países están en riesgo por el alza de las tasas en EU. El alza de las tasas de interés de la Fed afectará más a Brasil y otros países con deudas en dólares. Un dólar más fuerte y la salida de inversión extranjera son algunos factores que los perjudicarán. El maximizador, una de las profesiones del futuro. El futurólogo Thomas Frey predice la condición del mercado laboral a 10 y 15 años. Maximizar a las empresas, reto que deben llenar los perfiles en el corto plazo. Si hay empresas que obligan a sus empleados a descansar, las políticas de vacaciones obligatorias han mejorado la productividad de las personas. Sin descanso la productividad se
reciente, crece el estrés y baja el entusiasmo, dicen directivos. Sitges.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura, las mejores noticias de negocios. Hasta la vista, humanos. Jerry Kaplan relata los avances en la inteligencia artificial y cómo impactarán a la sociedad. En un contexto donde las máquinas ganan terreno, las personas sienten amenazados sus empleos. Gruma borrará de sus libros valor de inversión en Venezuela. La empresa mexicana estima un cargo por 255 MDD en el cuarto trimestre tras la decisión. Cancelará en su balance el valor de 2 unidades expropiadas en 2013 por el gobierno venezolano. Adjudican contratos para obras del nuevo aeropuerto del DF. Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos construirán los caminos provisionales de acceso. La otra obra asignada fue para carga, acarreo y descarga de material, y desperdicio y desasolve. La Corte de Brasil ordena levantar el bloqueo a WhatsApp. La Corte brasileña anuló la resolución de un juez que anunció el cierre del servicio por 48 horas. WhatsApp asegura tener más de 100 millones de usuarios en la nación sudamericana. El petróleo mexicano cae 3,77% al cierre. La mezcla mexicana de exportación cierra en $27,27 por barril. En el mercado internacional los precios del crudo cayeron más de 3%. El GDF presenta iniciativa para uso medicinal de marihuana. El proyecto de Mancera fue elaborado junto con académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM. No tenemos que llevar a un debate mayor algo que está tan claro ahora, dice el titular del GDF. El SAE licita 3 ingenios azucareros por 3.556 MDP. Los 3 ingenios que fueron vendidos son el Plan de San Luis, El Modelo y La Providencia. El Potrero y San Miguelito no tuvieron ofertantes, por lo que volverán a ser puestos a subasta. Los bancos de EU no darán más intereses a los ahorradores. Los grandes bancos de EU anunciaron que comenzarán a cobrar más intereses por préstamos. El anuncio se presenta después de que la Fed aumentó la tasa de interés 0,25%. Conoce a todos los ganadores de la ronda 1,3. La mayoría de los 25 triunfadores de la licitación de campos terrestres son mexicanos. Geoestratos es la compañía que más se adjudicó contratos. Nueva ley tolera litros de gasolina con hasta 1,5% menos. El PRD criticó que la ley aprobada en el Senado legaliza el robo a los consumidores. Una diferencia inferior al 1,5% en la gasolina o el gas suministrado solo es falta administrativa. Ahora podrás pedir tu Uber a través de Facebook. En su primera fase, la herramienta solo estará disponible en Estados Unidos. La red social busca alcanzar al servicio de mensajería chino WeChat. Automovilistas sin seguro tendrán una segunda oportunidad. Las multas podrán ser condonadas si el conductor adquiere su seguro a la brevedad. También contarán con una guía de deslinde electrónica. El dólar baja a 17,25 pesos tras la decisión de la Fed. El peso avanzó ligeramente luego de que el Banco Central elevara su tasa de interés objetivo. En el mercado interbancario, la moneda local también se apreció ligeramente. Los mercados celebran el alza de la tasa de la Fed. Las acciones de EU cerraron con ganancias de más de 1% tras el anuncio de la Reserva Federal. La bolsa mexicana subió 1,22% para colocarse en las 43.429,72 unidades. Geo cierra con pérdidas en su regreso a la bolsa. Los papeles de la constructora perdieron 0,40% en el mercado local. El último precio de cotización de Geo fue de 1,66 pesos por papel antes de ser suspendida en 2013. El INE multa con 88,5 MDP al Partido Verde por ocultar datos. El partido fue sancionado por ocultar información sobre la compra de 763,000 playeras. Arturo Escobar, ex líder de la fuerza política, enfrenta una investigación por delitos electorales. El Congreso aprueba la creación de la Secretaría de Cultura. El dictamen fue aprobado este martes con 83 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los institutos INAH y NBA quedarán a cargo de la nueva dependencia. EU, cerca de potencial, pero riesgos externos siguen. Yellen. La economía estadounidense ha mostrado fortaleza considerable, dice la presidenta de la Fed. Sin embargo, aclara que los riesgos de la economía global persisten. El endurecimiento más suave de la historia de la Fed. Analistas estadounidenses ven con buenos ojos el alza a las tasas de interés en 25 puntos base. Consideran que no se trata de un golpe fuerte a los mercados. Texto íntegro del comunicado de la Fed. La Reserva Federal de EU decidió elevar su tasa de interés de referencia a entre 0,25% y 0,50%. El Banco Central apunta a que el PIB avanzará 2,4% para 2016. Un joven
agrede a Mariano Rajoy durante un acto electoral. El menor le dio un puñetazo en la cara al mandatario español, además de quitarle sus lentes. El agresor fue sometido por el equipo de seguridad. BMW y Wall Street suben con fuerza tras anuncio de la Fed. Los mercados de México y EU operan con alzas tras el anuncio del Banco Central estadounidense. El petróleo, al contrario, continúa con pérdidas. House of Cards estrenará cuarta temporada en marzo de 2016. La serie regresa con el eslogan de campaña de la reelección de Frank Underwood. La polémica serie fue la primera producción original de Netflix. Sitges.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura. Las mejores noticias de NRGOCIOS.